Mar, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bueno, todo bien, gracias a Dios. No has hecho todavía la actividad, ¿verdad? De las herramientas de calidad, ¿correcto? No, no la he hecho todavía. Ah, bueno, chévere. Bueno, esta presentación es la misma que tienen en el aula, ¿ok? Sí, Sí, profe. ¿sí ya la habías visto? Sí, ya la estaba hojeando. Ah, bueno, perfecto. Bueno, de manera sencilla, las herramientas de calidad lo que nos permiten es un método para mejorar continuamente y solucionar problemas, ¿sí? Son 7 herramientas y vamos a ver una por una y nos detenemos en las que forman parte de la tarea, ¿te parece? Ok, profe. Ok. La primera es el diagrama de causa-efecto, que es una representación gráfica donde tú colocas lo primero que tienes se llama causa-efecto o espina de pescado, porque si te das cuenta tiene la forma del esqueleto de un pescado, ¿sí? Donde corresponde la cabeza del pescado, vamos a poner el problema. Es como ir de atrás para adelante, o de adelante para atrás, sí, de adelante para atrás. ¿Por qué? Porque se presenta el problema, pero tú quieres saber las causas. Entonces, en la que corresponde la cabeza, colocas el problema, y en la que corresponde a las distintas espinas del pescado, vas poniendo las distintas causas que pudieran generar el problema. Es una manera de ayudar a identificar y clarificar las posibles causas que están ocasionando ese problema que estás estudiando, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, voy bien. Ok, chévere. En el caso de la tarea, colocamos el problema que era el retraso en la declaración del impuesto, ¿sí? Eso iría, Sí, eso iría en la cabeza del pescado. Y en donde dice, por ejemplo, categoría 1, empiezas a colocar cuáles son las posibles causas que generaron ese problema. Y quizás en algún momento no las pensaste, pero en el momento que estás haciendo el esquema, aparecen. Entonces, cuando tú tengas, por ejemplo, suponte que son 6 errores que se cometieron al momento y que esos errores generaron que tú te retrasaras en la declaración de impuestos. Entonces, ya tú puedes identificar de manera clara qué fue lo que ocurrió y obviamente buscas la solución, ¿sí? Generas la solución, ¿correcto? Sí, profe. Ok, sigo. Cuando creas que estoy hablando muy rápido, me avisas, ¿ok? Ahora viene la hoja de verificación. Esta hoja de verificación es muy sencilla. Yo registro de manera, digamos, puntual las actividades que forman parte de un proceso, ¿ok? Y voy haciendo como un checklist, o sea, voy verificando qué se ha cumplido y qué no. En la tarea yo les coloqué que generaran una hoja de verificación de un problema, o perdón, de un proceso donde ustedes trabajan, ¿sí? ¿Tú trabajas? Sí, profe, yo trabajo. Ok, y me imagino que en tu trabajo hay algún proceso que puedas registrar, ¿verdad? Yo les pedí uno que tuviera por lo menos 6 actividades. Ok, profe. ¿Qué me permite eso? Yo coloco mis 6 actividades, ¿verdad? Coloco 2 parámetros, yo les pedí 2 parámetros, pueden ser 3. ¿Qué significa parámetro? Bueno, pudiera ser sí o no, si se está cumpliendo, o sea, muy sencillo sería el sí o no. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Pero pudiera ser también una cuestión de frecuencia. Entonces, si esa actividad se hace siempre, si se hace a veces o nunca se hace. ¿Ok? Si pudiera ser otros parámetros, pudieran ser si la actividad está en proceso o ya se realizó. ¿Okay? Y en observaciones, bueno, las observaciones que tú creas a bien colocar ahí de acuerdo a la actividad que estás evaluando, ¿sí? Es sencilla, pero ¿qué es lo que nos permite, de alguna manera, esta herramienta? Nos permite ir recolectar los datos. ¿Qué pasa?
que tú en tu día a día haces las actividades, pero no nos sentamos de manera formal, vamos a decirlo, a estudiar el proceso. A veces creemos que el proceso está formado de 3 actividades o 3 pasos y resulta que no, que son muchos más. O al contrario, pensamos que es un proceso muy largo y cuando tú te sientas a hacerlo, pues esas 10 actividades pudiste haberlas reducido a 6. Entonces, es una manera, como todas las herramientas, de controlar el proceso. Y es sumamente sencillo. ¿Ya pensaste en algún proceso de tu trabajo que pueda servirte? No, aún estoy pensando qué me puede servir para eso. ¿Y eso por qué? Cuéntame. ¿En qué trabajas, si puedo saber? No, sí, puede ser que, por ejemplo, al fin del mes yo estoy encargada de enviar una serie de documentos que están relacionados a mi trabajo. Ok, ajá, ok. Entonces estaba pensando que creo que ese sí podría convenir en la tarea. Claro, porque yo me imagino que tú recibes esos documentos de diferentes departamentos, de diferentes áreas, o los generas Sí, tú. por ejemplo, no tengo que enviarlo a diferentes departamentos. Por eso. Por ejemplo, verificación de inventario, verificación de, por ejemplo, de la asistencia, también acta de recibimiento de efectivo o algo así. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, cuando tú las colocas, todo eso, digamos, ahí serían el nombre del documento, ¿sí? Llegas al fin del mes y cuando ves si, por ejemplo, las actas, entonces tus parámetros serían si la tienes en ese momento, ¿sí? O no la tienes para el envío, ¿correcto? Ah, ok. Entonces ponte que sean, no sé, 6 documentos y resulta que cuando tú te sientas a hacer la hoja de verificación, ves que de esos 6, solo 3 te han entregado, ¿sí? ¿Qué te permite a ti? Ajá. Automáticamente llamar a esos departamentos que te tenían que suministrar el documento para que tú puedas cumplir con la otra parte del proceso, ¿sí? Ok. A veces uno confía mucho, fíjate, a veces uno confía mucho en su memoria y en su cabeza y resulta que después que has enviado los documentos, quizás te das cuenta si no tienes una hoja de verificación que te faltó el control de asistencia, que quizás es importante para el pago de la nómina, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, yo creo que ese proceso está chévere, esa verificación de los documentos que debes enviar a algún departamento. ¿Te parece? Ajá. Ok. Y en el diagrama de causa-efecto, ¿has hecho alguna declaración de impuestos hasta ahora o no? No, yo personalmente no. Ajá, pero ¿tienes a alguien que te pueda ayudar a hacer la actividad? Sí, es que en realidad he declarado, pero no es que he declarado yo misma, me lo Ajá. han realizado. Entonces sí podría buscar a alguien que me explique en eso. O sea, que no solo que te explique, sino que te diga, por ejemplo, por qué la gente se retrasa al momento de entregar la declaración. Cuando te diga, bueno, por esto, por otro, por tal, esas son las categorías que debes colocar en el diagrama de pescado. ¿Te parece? Ok. Ok, bueno. Ahora vienen los gráficos de control. En los gráficos de control, pues yo no hice mucho énfasis, obviamente es una herramienta muy importante, pero digamos que tiene muchísimo más teoría que mostrar y la idea de la materia es que ustedes tengan una visión clara, pero de todas las herramientas, no de una sola. Entonces, es un gráfico, si lo ves ahí, te permite ver hasta qué punto la variable que se está estudiando está dentro de los límites. Hay un límite de control central que es digamos, como lo estándar del proceso. Y hay un límite inferior y superior. Mientras la variable que se está estudiando, por ejemplo, que sea el número de piezas defectuosas que sale de un lote de fábrica, ¿sí? Una fábrica emite un lote y el número de piezas está dentro de los límites, suponte que el límite inferior sea 30 y el límite superior sea
60 y el límite central sea 40, mientras el número de piezas que salieron en ese lote estén dentro de ese rango, pues el proceso está en control, ¿correcto? El problema es cuando de repente el número de piezas que se hizo en ese lote en el mes de octubre, por ejemplo, resultó 80. Entonces se sale de los límites establecidos en el gráfico control y tienes que buscar el por qué se te presentó ese problema. Obviamente te lo estoy explicando de manera muy sencilla, pero para que puedas entender. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, lo que pasa es que como no te veo, no sé si has puesto cara de que entiendes o que estás con dudas, ¿ok? Por eso te pregunto. No, tranquila, voy entendiendo. Ok, chévere. Bueno, ahora viene el diagrama de flujo. De alguna manera, el diagrama de flujo es uno de los que más me parece a mí que se utilizan, porque es una representación, es una descripción del proceso paso a paso, ¿verdad? Y paso a paso tú vas tomando decisiones. Lo importante en el diagrama de flujo es que de alguna manera debes conocer el proceso, irlo representando, y para eso tienes una serie de símbolos de acuerdo a la actividad que vayas a hacer. Si estás inspeccionando, es un círculo. Si estás haciendo una operación, es un cuadrado, ¿sí? Si vas a tomar una decisión, coloca sí o no y vas hacia donde continúa o retrocede el proceso. Es bastante gráfico y quizás en el primer momento que uno lo hace no lo realiza totalmente. ¿Por qué? Porque en el momento que lo estás haciendo es que te das cuenta que de repente el proceso tiene muchos más pasos y quizás mucho más decisiones. Hay procesos que tienen muchos pasos y que los hacen diferentes entes. Entonces el diagrama de flujo se convierte en un gran diagrama. Pero lo importante de esto es la cantidad de símbolos que te ayudan a ir representando cada uno de estos pasos, ¿sí? En la tarea, el diagrama de flujo era de cómo contratar de seleccionar a alguien, ¿verdad? Un contador público en una empresa, ¿sí? Ajá. Ah, bueno. ¿Qué es lo primero que yo les recomiendo? Hacer el proceso sin diagrama, pues, escribirlo. Bueno, el primer paso que yo haría es este, el segundo paso tal. Y después que se tenga, entonces empezamos a colocar símbolos e ir haciendo la secuencia de pasos. ¿Ok? En este caso, podemos hacerlo desde que sale la publicidad, por decir, en el periódico, y alguien responde a esa publicidad. O desde que ya están seleccionados los contadores, los posibles candidatos, y a partir de ahí yo hago ciertos pasos para elegir el que mejor me convenga para el trabajo que estoy buscando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ok. Ya, creo que ya hemos cubierto los 3 que les pedí en la tarea. Ahora vienen otros, ¿sí? Ahora vienen otros que obviamente tienes que haberlos conocido, que son los histogramas, ¿sí? Sí los has usado, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, son gráficos, barras verticales y van generalmente se hace por intervalos en el eje de las X y en el eje de las Y es la frecuencia. La frecuencia con que ese parámetro que estoy midiendo aparece. Y obviamente es sumamente gráfico porque vas viendo cómo crecen las barras verticales en la medida que tú vas armando el gráfico, ¿sí? Después viene el diagrama de Pareto, que yo creo que es un poco más de estudio porque hay, digamos que parte de la premisa de que el 20% de las causas genera el 80% de los problemas, de las consecuencias. Entonces, bueno, es una manera de ir seleccionando cuáles son las causas más probables que generan un problema y cuáles no. Obviamente, cuando yo sé cuáles son las más probables, pues ataco las que se me presentan
con mayor frecuencia en mi situación de trabajo, para buscarles una solución, ¿sí? Es lo que llaman el principio 80-20. Después viene el diagrama de dispersión, que es una herramienta que lo que me hace es comparar dos variables, cómo se comportan esas dos variables. Se supone que hay una relación entre ellas y es importante conocer si una afecta a la otra para poderle buscarle solución pues, al problema que estamos planteando, ¿sí? Sí se utiliza, pero creo que son en situaciones muy puntuales, ¿no? Pero bueno, es importante conocerlo. Después vienen obviamente unos anexos que yo coloqué para que tuvieran un poquito más de información. Si te das cuenta, vamos a presentar el del diagrama de flujo para que veas que puedes hacerlo de dos maneras. En la que dice que está en la pantalla al lado izquierdo, se presenta el diagrama de acuerdo a quién realiza la actividad, ¿ok? Quizás sea como más visible, más fácil de elaborar el diagrama de flujo cuando lo haces así, porque primero haces el proceso completo, identificas cuál de esos procesos hace cada departamento y después lo que haces es plasmarlo e irlos relacionando a través de líneas. Quizás ahí haya que ampliar un poco la imagen, pero esa es la idea. En el que está del lado derecho es de manera lineal. También se utiliza, obviamente, pero yo creo que el que se selecciona por ente responsable de la actividad es mucho más fácil para visualizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, amor? No, profe, gracias. ¿Estamos claros? ¿Necesitas de repente que te conteste alguna duda? No, profe, gracias. ¿No? Fue muy clara. Sí, bueno, de todas maneras, estamos a la orden. La intención de la clase es aclarar las dudas, ¿sí? Y en la cuarta actividad ya está montada también. No sé si la lograste ver. No, esa sí no la he realizado, no la he visto, pues. ¿No la has visto? Ok, bueno, te la cuento rapidito. Se refiere a las normas. Nosotros hemos hablado, en el transcurrir de la materia, hemos hablado de la calidad, hemos hablado de las herramientas en estos momentos que nos sirven para mejorar los servicios y detectar problemas para poderlos solucionar. En el cuestionario abarcamos bastante de fundamentos de la calidad y las normas ISO, pero resulta que hay unas normas ISO 9000 que competen a muchas áreas y entre esas áreas pues está el área de contables, ¿sí? Entonces la intención de esa cuarta tarea es que ustedes se familiaricen con el Código de Ética del Contador Público, que es sumamente importante. Y están las tres normas internacionales, una de las normas internacionales de calidad, las normas internacionales de auditoría, que ustedes realizan auditoría, y las normas internacionales de la parte de estados financieros y eso, que les puede servir. Yo se las agregué, ahí como adjunto para que las tengan y pueden hacer la presentación lo más resumido posible porque son normas que abarcan muchísimo, pero mi intención es que conozcan que existen primero y conozcan de qué se trata, de manera tal de que cuando ya estés ejerciendo tu profesión, sepas que esa es una herramienta que tienes para poder cumplir con los procesos contables como debe ser, hacer las cosas de manera correcta, presentarlas de manera correcta, tener todo documentado. Es parte del crecimiento como profesional de la contabilidad. Eso te va a ayudar, los va a ayudar mucho para el momento de ejercer. ¿Okay? En este momento, ¿ejerces algo de la parte contable? No, en estos momentos no. ¿No? Ok. ¿Y cuando te gradúes, ahí donde trabajas, tienes oportunidad? ¿O
De momento no. No, donde trabajo no. No. ¿Y estás hablando, ahorita estás en el trabajo? Sí, estoy en el trabajo. Ah, ok. ¿Y te permiten esto o lo estás haciendo? Sí, sí. Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, la idea es que uno estudia, se forma, pero no siempre puede ejercer directamente lo que estudia. La idea es que siempre nos estemos preparando. De alguna manera estás en un trabajo, estás produciendo y estás aprendiendo. Posteriormente, cuando ya seas licenciada, pues Dios te da la oportunidad de ejercer tu profesión y de contribuir pues con el desarrollo de nuestro estado y de nuestro país y bueno, formarte siempre pensando en mejoramiento continuo, o sea, formarte tú siempre para que puedas ejercer tu profesión dignamente. ¿Okay? Sí. Bueno, Lady Mar, te agradezco que te hayas ¿perdón? Tengo una pregunta, profe. Dime, ¿Sabe que amor. en la tercera actividad usted colocó un quiz que hay que realizar? Eso también se adjunta a la entrega. Ah, sí, mi amor. En el quiz hay 3 gráficos de control para que ustedes los analicen de manera sencilla, lo que ven, ¿sí? Y creo que la última pregunta es 4 aspectos de tu trabajo que que contribuyen con la calidad del servicio. Okay. Es sencillo, entonces tú lo agregas en esa misma. Creo que puedes agregar, hacer 2 entregas en el mismo En la misma momento. actividad. Ajá, sí. Y si Okay. ahora, si te parece mejor adjuntarla a las de las herramientas, hazlo, no hay problema. ¿Okay? Okay. Okay. Bueno, amor, te contaba que estoy agradecida de que hayas tomado un tiempo para conversar conmigo y igualmente pues estoy a la orden cualquier duda que se te presente. ¿Ok? Ay, gracias a usted, profe, De nada, mi por amor, siempre impartir. a tu orden.